Devocional 11 de abril, Gálatas 3, 22, 23. ¿Bajo la ley o bajo la fe? La ley apresa al hombre, porque todo lo que el hombre desee, eso lo posee, eso lo apresa. El hombre que desea llegar a Dios por las obras se hace preso de sus argumentos de lo externo, pero era necesario que así ocurriese para que la fe pudiera revelarlo todo, la esclavitud y la libertad. La ley tiene un propósito y este es de guiarnos a Cristo. Por ella se revela la incapacidad del hombre para alcanzar la salvación, pero también le conduce a un despertar a aquel que ha confiado en Dios y su camino. Una vez que somos reconciliados y recibimos al Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. Ahora todos somos iguales dentro de nuestra fe. No hay nadie superior ni inferior. Al único que damos toda la gloria y servimos es a Dios. No existe alguno que sea más pecador y otro menos pecador. Ya no vivimos más sobre la esclavitud al pecado, sino que Cristo nos ha liberado. Debemos entender que no podemos estar juzgando ni señalando. No hay que caer en diferencias unos con otros. Todos somos hijos del Señor. Ahora la misma palabra nos dice que dentro de su iglesia hay falsos profetas y personas que no son creyentes. Sin embargo, a nosotros nos corresponde solamente ser cuidadosos para no ser engañados. No nos corresponde el juzgar y decidir, este va al cielo y este otro no. Así como Jesús explicó que la anciana que dio una sola moneda de ofrenda dio mucho más que aquel que dio una cantidad mucho mayor, pues había dado todo lo que tenía. Así tenemos que entender que lo que vemos es solamente la mitad de la historia. Pero solo el Señor conoce los corazones y es a Él a quien le corresponde juzgar. Tu ciudadanía ya no es colombiana, mexicana, venezolana, española o rusa. Tu ciudadanía está en el cielo, junto al Señor. Tu cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo. El hombre para lograr obtener esa salvación tiene que creer plenamente en Jesucristo y entregarle su vida a Él. Todo esto mediante la fe. La ley tuvo su propósito y cumplimiento de como maestro llevarnos a los pies de Cristo. La ley es el medio para revelar el pecado, pero no constituye el medio para acercarnos a Dios. Pablo enseña que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que tienen su fe y confianza en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Cristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Jesucristo nos dio la salvación a través de creer y confiar en el sacrificio que Él realizó en la cruz, llevando sobre Él el pecado de la humanidad. Esto se recibe mediante la fe y no mediante la observancia de la ley. La ley sirvió como un maestro para llevarnos a Dios. Nos mostró el pecado en toda su plenitud. De esta manera, hoy se puede entender el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz para reconciliarnos con Él. La ley fue como una cárcel, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Para nuestra vida debemos confiar en la promesa de Dios, que somos justificados por confiar y creer en Él, es decir, somos salvos mediante la fe en Jesucristo. La ley fue nuestro guía, fue nuestro maestro para llevarnos a Dios, pero no puede salvarnos ya que ningún ser humano puede cumplir todas sus demandas. Como creyente debe confiar plenamente que es salvo y que su salvación no depende en lo absoluto en las obras que puede hacer en la tierra, sino únicamente de su fe y confianza en Cristo. Esto debe motivarte para compartir esas verdades con todos los compañeros, con los familiares, vecinos. Debe expresar un gozo y una alegría propios de aquellos que han entendido que han sido perdonados de todos sus pecados y ahora somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Esto debe ser motivo suficiente para que como creyente se proponga predicar el Evangelio a todos los caídos, a los familiares, vecinos, compañeros de trabajo, proponerse a participar más activamente en las actividades de la iglesia. El concepto actual de creer no implica más allá de coincidir, aprobar, asentir, pero nunca obrar en congruencia con lo que se cree. Como hijos de Dios, personas en quien el Padre ha puesto su naturaleza para redimirnos, salvarnos de la condenación, del pecado y darnos libertad del pecado, no para hacer lo que se quiera, sino para hacer la voluntad de Dios. Los hijos del Padre son personas que ya no viven para adorarse a sí mismos, para adorar lo material, el dinero, y al ser redimidos ahora viven para adorar al Señor desde ahora y por la eternidad. Entonces, como hijos de Dios debemos ser espirituales, porque se comparte su naturaleza, por lo cual haciendo justicia practican el amor como Dios, y por el contrario los que son de naturaleza carnal, quienes practican el pecado y siguen esclavizados a él, son hijos del enemigo. Es la naturaleza pecaminosa, humana, la que se opone a Dios, porque cuando hacemos lo malo demostramos que los mandamientos de Dios son para bien y para la vida, no solo para nosotros, sino también para la comunidad.
Por medio de los mandamientos descubrimos que el mal está en nosotros, que somos malos. La ley de Dios nos ayuda a darnos cuenta que somos pecadores y que merecemos la muerte. Por lo tanto, demuestra nuestra necesidad de salvación de nuestros pecados. Esto es porque nuestras vidas obedecen al pecado como una ley grabada en nuestros cuerpos, y la fe en Cristo nos da la posibilidad de ser salvados por Él y recibir libertad de esa ley de muerte con el propósito de que no muramos y para que en esta vida hagamos las obras que Dios hace. Ya no tenemos que conformarnos con servir a la ley de Dios solo con la mente. Ahora también podemos hacerlo de forma plena mediante la nueva naturaleza dada a los hijos de Dios, quienes están unidos a Cristo. Estamos unidos a Él porque no hacemos las obras de la carne, sino las del Espíritu. La salvación es por fe, dice la palabra, para que nadie presuma de habérsela ganado. Si no fuera así, el cielo sería algo así como la hoguera de las vanidades, y todos hablaríamos de todas las obras buenas que nos hicieron llegar ahí. De manera que la salvación es para librarnos de la ley del pecado, para en adelante servir a Dios. Como el pecado está en nosotros y somos esclavos de él por nuestra naturaleza carnal, quien cree en el sacrificio de Cristo para expiación de su pecado, ha muerto con Cristo para levantarse a una nueva vida. Esa nueva vida implica la acción del poder de Dios en sus hijos para que vivamos libres del poder del pecado y así podamos obedecer sus mandamientos. Las obras de los hijos de Dios ya no son las mismas obras que cuando vivían esclavizados al pecado. La gracia no es la licencia para pecar alegando salvación, porque si fuera así la salvación de aquella persona sería inexistente o imaginaria. Nadie puede decir, Jesús pagó mis pecados, ahora pecaré sin remordimiento porque ya soy salvo. Al contrario, porque Jesús ha pagado por nuestros pecados, ahora sí podemos servir a Dios con nuestra mente y cuerpo. Por esta razón nadie puede tener en Jesucristo su Salvador, si no lo hace también su Señor. No puede separar esto. Esto significa creer verdaderamente el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, guardar los mandamientos de Dios no salva, pero si es el fruto que acompaña a los hijos de Dios, pues esa es su naturaleza. Serán salvos si tienen fe. Dios ya sabe quién tiene fe y quién no, porque Él la da a quien quiere cuando quiere, pero la única manera que tú averigües es examinarte y ver cuáles son tus obras. Si haces las obras de Dios, sabes que eres hechura suya, porque imitas a Cristo. No procures cambiar por ti mismo. Lo importante aquí es creer, anhelando la voluntad de Dios, y era lo que no puedes hacer. Ante esto, evalúa hoy, ¿bajo la ley o bajo la fe? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque si no tuviéramos la ley, Señor Padre Santo, no podríamos examinarnos y no podríamos vernos realmente en nuestro contexto, Señor Padre misericordioso, y saber que necesitamos, Señor Padre amado, andar de tu mano, de la mano de tu Hijo, y guiados por el Espíritu Santo. Por eso, Padre misericordioso, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que aún no se han confrontado, Señor, con la ley, que aún no han mirado, Señor Padre misericordioso, que necesitan, Señor Padre Santo, ir a tu Hijo, Padre misericordioso, y que aún mantienen ese corazón de piedra, Señor, que aún mantienen, Señor, su fe en lo material, Señor, en las cosas del mundo, Padre misericordioso, que hablan de gozar, de vivir, Padre misericordioso, pero nos han dado cuenta, Señor, que eso no es vida, Padre Santo. Por eso, hoy, Papito Dios, sabemos, Señor, que tú nos recalcas que somos mensajeros, Señor, que llevamos la palabra hasta el oído, Padre misericordioso, pero los ponemos en tus manos porque tú llevas la palabra del oído al corazón, Señor, Padre Santo, para que reargulla, Señor, para exhortarle, Señor, Padre misericordioso, para caminar, Señor, Padre amado, en ese fruto, Padre misericordioso, desde tus mandamientos, Señor, Padre Santo, para andar en ti, Padre amado. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho con nosotros, Señor, en nosotros y por medio de nosotros, Padre misericordioso. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, Padre amado, para seguir adelante, Señor, cada día, guiados a la luz de tu palabra. Papito Dios, no tenemos más sino palabras de agradecimiento, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor Padre misericordioso, porque el amor de tu Hijo, Señor, abunda en nuestros corazones y el Espíritu Santo cada día, Señor, nos abre más los ojos, Señor, los oídos, Padre misericordioso, y caminamos en ti. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa bajo la ley o bajo la fe. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse si están bajo la ley o bajo la fe. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor. En ella le encontrarás palabra del Señor. Buen día.